Buenas noches, buenas noches. Voy a solicitarles que leamos el versículo 26 del capítulo 27 de Génesis. Leamos Génesis 27, 26. Pero antes vamos a orar. Señor, estamos en esta hora intentando intentando apropiarnos de tu palabra para ser mejores. Ayúdanos, Señor. Amén. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Leamos ahora el 25 y el 26 también. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. ¿Cuál fue el engaño de Jacob? ¿Cuál fue el engaño de Jacob? Leamos el mismo capítulo 27, el versículo 18. Entonces Jacob se fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac le respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿En qué consistió el engaño de Jacob? Otra vez leamos los versículos. Entonces Jacob se fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Cuando Isaac reacciona frente a Esaú, Isaac dice,
en el versículo 25, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y entonces preguntamos, ¿cuál es el engaño de Jacob? ¿Por qué su papá dice que Jacob vino con un engaño y tomó la bendición? Porque Jacob, cuando el papá le preguntó, ¿por qué encontraste la presa tan rápido? ¿Por qué encontraste el animal tan rápido? Si usted siempre se demora encontrando el animal. Entonces Jacob dijo, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Isaac, Isaac solo cree que Jacob lo engañó en algo, en que dijo que Dios le había traído la presa. Hay varias preguntas que además de esta que tenemos surgen, ¿no? La primera pregunta es, ¿en qué consistió el engaño de Jacob? El engaño de Jacob fue haber dicho que Dios le había ayudado a conseguir rápidamente la presa. Y entonces hay otra pregunta que conviene hacer en esta noche. ¿Por qué el papá dice, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición? La bendición es una autorización del cielo. En la bendición de Isaac Jacob hay una participación sobrenatural y es una participación sobrenatural donde la luz y el poder del bien se manifiestan, porque Isaac le dijo, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y entonces Isaac dijo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante pueblos y naciones se inclinan ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclina ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. O sea, la bendición que Isaac le otorga a Jacob es una bendición que el cielo autoriza.
Pero ¿por qué se autoriza una bendición si hay engaño? ¿Por qué Dios autoriza la bendición si, si el recurso para la bendición, la estrategia para obtener la bendición es el engaño? La primera pregunta es, ¿en qué consistió el engaño de Jacob? Y la palabra de Dios dice que Jacob dijo que Dios le había traído el carnero rápido. En eso consistió el engaño. Lo segundo es, ¿por qué Dios autoriza el engaño a través de la bendición? O dicho de otra manera, ¿por qué Dios autoriza la bendición con engaño? Vuelvo a leer lo que Jacob responde ante la pregunta del papá cuando le intenta eh, indagar por la rapidez de la comida que le presenta. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Porque Jehová tu Dios. Y lo primero que encontramos acá es que el Dios que le facilita el camino a Jacob no es el Dios de Jacob, es el Dios de Isaac. Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Porque Jacob se venga del padre mintiéndole. Y se venga del padre porque el padre no lo quiere bendecir, porque el padre no lo quiere amar, porque Isaac prefiere a Esaú. Y a pesar de que Dios le había dicho eh, a Isaac que al que tenía que bendecir era a Jacob, pues se lo había dicho a través de su esposa. Y Jacob escuchaba que su mamá decía que, que el papá eh, sabía que Dios, eh, el Dios del papá y el Dios de la mamá, había dicho que él debía ser bendito, pero no, no se había resuelto en la mente de Jacob quién era Dios para él. Sin embargo, Jacob sabía e Isaac sabían que al que tenían que bendecir era Jacob. Pero Isaac no quería a Jacob y quería era a Esaú.
Entonces, lo primero que pasa es que ese niño, ya hecho hombre, pero con un corazón de niño, ante la tiranía del desamor, para ese niño, ante la tiranía del desamor, la única venganza que le es posible es el engaño. Entonces, el engaño es una venganza. El engaño es una venganza contra el desamor. Siempre el engaño será una venganza contra el desamor. Y es la venganza de alguien impotente, alguien que no es capaz de vengar de otra manera y alguien que posiblemente sí ama, pero que no puede vengar el desamor con sangre, que no puede vengar el desamor con, con heridas, que ni siquiera puede reclamar por qué no lo aman. No puede reclamar por qué no lo aman. No, no es capaz de odiar al otro porque no lo aman. No es capaz de odiarlo porque él lo ama. El niño quiere amar al padre, el niño ama al padre, pero solo quiere que el padre lo ame a él, pero el padre no lo ama. Entonces el recurso que tiene para vengarse del padre es engañándolo, engañándolo. Cuando no nos sentimos amados por alguien que queremos que nos ame o que amamos, no nos queda otro recurso que engañarlo. Ahora, ¿de qué manera lo engaña? Lo engaña vengándose también de su Dios, burlándose de su Dios, engañando al otro con su Dios y engañándose a sí mismo con el Dios del otro. Cada vez que hablamos de Dios y hablamos de Dios sin la certeza de ese Dios y hasta somos capaces de convencer a otros del Dios que nosotros no tenemos, nos estamos vengando del Dios de nuestros padres. A veces somos capaces hasta de contar milagros.
Somos capaces de contar milagros porque la religión es el engaño que se cuenta como milagro. O sea, traemos milagros al al discurso religioso, pero esos milagros son milagros que no somos capaces nosotros de creerlos. Y de esa manera nos vengamos de Dios. Nos vengamos de Dios porque el Dios Todopoderoso no ha sido capaz de hacer que mi Padre me ame. El Dios Todopoderoso ha permitido el dolor que tengo. Y si el Dios Todopoderoso ha permitido el dolor que tengo, entonces ese Dios es una mentira, pero que yo utilizo para engañar y vengarme del que no me ama, de mi Padre. La, la situación es que no solamente estaba engañando a Dios Jacob, y estaba engañado de Dios Jacob, sino que Isaac también estaba engañado de Dios, porque Dios le había dicho a Isaac que bendijera a Jacob a pesar de que no lo amara, porque Dios dice que debemos amar a los enemigos, porque Dios dice que debemos respetar a los demás, porque Dios dice que debemos no levantar falso testimonio contra el otro, así el otro me caiga mal, porque hay una ley del amor, una ley que yo debo cumplir así yo no sea capaz de sentir la ley. Así que si no sea capaz de vivir la ley, yo tengo que hacer lo que Dios dice, porque todo lo que Dios dice es la ley. La suma de sus palabras es la verdad. Todo lo que Dios dice hay que hacerlo, independientemente si yo lo crea o no. El joven rico se acercó, ¿qué haré para tener la vida eterna? Guarde los mandamientos. Hay que cumplir la ley, a pesar de que yo no esté convencido de la ley, hay que cumplir la ley. Y la ley era, usted tiene que bendecir a Jacob. Bendiga a Jacob y ya, no tienes que hacer otra cosa. Pero cada vez que nuestro deseo contradice la ley, estamos engañados. Cuando nuestro deseo contradice la ley, estamos engañados. La ley era bendice a Jacob, pero el deseo era no quiero bendecirlo. Y cuando hay una contradicción entre el deseo y la ley, me engaño. El engaño es la contradicción entre mi deseo y la ley. Esa es en eso consiste la mentira. Yo estoy autoengañado cuando hay una ley de Dios, hay una prescripción de Dios, hay un mandato de Dios, claro, expreso, y yo me resisto al mandato porque hay un deseo en mí que contradice el mandato y entonces entro en un engaño. Me perturbo, o sea, me obnubilo, no tengo certeza y paso la mano por una piel de cabro y me engaño
y escucho una voz y la voz me confunde y, y huelo y el olor me confunde y todo me confunde porque es un engaño, porque yo estoy en el engaño, porque yo quiero hacer algo y la ley dice otra cosa. Y así es muy difícil. Así es muy difícil tener la certeza y tener la claridad suficiente. Entonces la bendición fue todo un engaño. No solamente Jacob, no solamente Jacob piensa el engaño, no solamente Jacob dice el engaño, sino que el padre vive el engaño porque el padre está engañado. El padre está engañado porque quiere hacer una cosa y Dios le dice que haga otra cosa. No quiero amar a mi hijo, pero dice tienes que amarlo, no tienes opción. Hay personas que no merecen ser amadas, pero hay que amarlas. Yo creo que el perdón consiste en eso muchas veces, ¿no? En amar a aquel que no merece ser amado. Y, y la ley dice que debemos amar. Sobre todo amar a aquellos que yo no quiero amar y que no me han hecho nada para no amarlos. ¿Qué le había hecho ese niño al papá para que no lo amara? Nada. Simplemente el papá no lo amaba. Pero entonces es la obligación del padre amar al hijo, una obligación que viene de Dios. Y el peor engaño epistemológico consiste en sospechar de la verdad. Dios le había dicho a Isaac, tienes que bendecir a Jacob. Y cuando Jacob se aparece, entonces aparece la ley de Dios. Aparece la ley de Dios diciendo tienes que bendecir a Jacob. Y entonces él entra en el engaño epistemológico de sospechar de la verdad. El que venía ahí era Jacob y él no debía dudar porque la voz era la voz de Jacob. La voz era la voz de Jacob. El que estaba ahí era Jacob. Pero cuando uno está engañado, sospecha de la verdad y entra en engaño. Cuando uno vive en el engaño, cuando uno está en el engaño, entonces sospecha hasta la verdad. Los discípulos estaban a punto de morir y cuando Jesús viene a salvarlos, viene caminando sobre el agua para salvarlos, creen que es un fantasma y sospechan de la verdad. Sospechan de la verdad. El peor engaño epistemológico consiste en sospechar de la verdad. El otro problema de Isaac es que no sospechaba de él mismo, de su bondad. Isaac se había portado bien, era un anciano, ciego, pero él se había portado bien toda la vida se ha portado bien. A los 17 años le dijeron, súbase en un altar porque Jehová ordenó que lo sacrificaran y él se subió al altar. Isaac amaba a su padre, amaba a Abraham y todo el tiempo se portó bien, todo el tiempo lo hizo bien, pero no era capaz de sospechar de sí mismo. No sospechaba de sí mismo. Y vimos tan engañados que es bueno sospechar de nuestra bondad. Nosotros tenemos que sospechar de nuestra bondad. Cuando nos creemos demasiado buenos es muy peligroso.
Es bueno sospechar cuando nosotros nos creemos demasiado buenos, porque cuando nos creemos demasiado buenos, somos capaces de contradecir la voluntad de Dios. Y, y debemos entender que el engaño es una negación a lo que soy. El peor engaño es una negación a lo que soy. O el engaño simplemente es una negación a lo que soy. Señor, ¿y por qué permitiste que bendijeran a Jacob? Y la respuesta de Dios es, lo que pasa es que los engañadores son todos aquellos que tienen temor de decir que no fuimos amados. Los engañadores, es mi conclusión en esta noche. Los engañadores somos todos aquellos que tememos decir que no fuimos amados. Los engañadores somos todos aquellos que tenemos ese miedo a decir que no fuimos amados. Porque la mayor certeza es el amor. Y si yo soy un ser sin certezas, seré siempre un engañador. Señor, hay engaño en mí, hay duda en mí cuando tu ley contradice mi deseo. Permitiste que bendijeran a Jacob a pesar de que Jacob te estaba tratando mal, Señor. A pesar de que Jacob no creía en ti, a pesar de que Jacob tenía tanto dolor que se vengó del Padre contigo. Pero tú nos amas, Señor, a pesar de que somos sus enemigos, a pesar de que te perseguimos, a pesar de que te castigamos, a pesar de que no toleramos el dolor que has permitido en nuestras vidas. Tú nos amas y autorizas la bendición. Jacob dijo, si voy con engaño, entonces la bendición se tornará en maldición. Y sí fue así porque Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. Jesucristo es nuestra bendición porque somos engañados y engañadores por naturaleza. Pero a pesar de eso, Jesús sí nos quiere bendecir.